Mirad que yo hago algo nuevo. Ya está brotando, no lo notáis. Ya está brotando. Me cantaréis, Dios haré vivir. Yo soy Él. Ya está brotando, no lo notáis. Ya está brotando. Me cantaréis, Dios haré vivir. Yo soy el Señor. Bueno, pues yo por mi parte reitero el saludo que hacía la Eucaristía. Bueno, creo que por lo menos los que estuvisteis anoche estáis ya bien informados del carácter un poco especial que tiene este encuentro, que llega, como está anunciado por muchos sitios, llega a ser el número 50 de los encuentros Haris. Y bueno, pues en esta ocasión un poco especial, y como programa concreto, pues nos pareció oportuno abordar cuestiones generales. Nada concreto, nada específico, sino más bien cuestiones generales de la vida cristiana. Y dentro de estos temas a considerar en este encuentro, nos pareció importante el tema, la reflexión que voy a tratar yo ahora, ¿no? Y que lleva por título así: el principio de la gracia, la vida en el horizonte del don. Esto lo hemos dicho muchas veces aquí en estos encuentros, ¿no? La reflexión que yo voy a contar ahora es muy poco original, porque este asunto, como digo, lo hemos tratado muchas veces, porque expresa una convicción fundamental de esto que se llama así, en griego, charis, que como todos conocéis, significa gracia, y de donde salen muchísimos términos de la fe cristiana. Pues, de charis viene carisma, carismático, bueno, muchas cosas vienen del término charis, que tiene este significado, gracia, don, y este es un motivo fundamental, una convicción fundamental de estos encuentros, ¿no? Así denominados, encuentros Haris. De tal manera que esta convicción, el principio de la gracia, o la lógica del don, o el horizonte del don, pues nos parecía que valía la pena abordarlo una vez más en este encuentro un poco especial de las bodas de oro, si se puede decir sin mucha presunción, de estos encuentros Haris. Y es lo que voy a tratar yo, ¿no? Bueno, quiero comenzar por señalar una situación un poco anterior, el escenario anterior a esto de la gracia, porque me parece útil comenzar así, desde un escenario o un paso, una situación anterior, que es la necesidad, de aquí quiero partir, ¿no? La necesidad de que en la vida espiritual, y en concreto en la vida cristiana, exista un elemento radical o fundamental sobre el cual se construya la concreta experiencia de fe de cada día, ¿no? Es necesario que todo se sustente y todo se nutra de una experiencia originaria, de algo que sea efectivamente fundamental y que por tanto permita construir bien sobre ese cimiento sólido o sobre esa raíz viva, permita construir bien, pues esto, el desarrollo después ordinario de la vida cristiana, ¿no? Experiencia originaria, radical, que tenga esto, la capacidad de acoger, de fundamentar y de orientar, de dar fuerza al desarrollo concreto de la vida cristiana, ¿no? Es evidente que construir una vida de fe, o incluso construir un proyecto de vida puramente humano, sobre un elemento, o una experiencia, o una convicción de segunda importancia, secundaria, construir la vida sobre un elemento así, accidental, accesorio, eso es un error grave. Porque esos elementos
de valor secundario no pueden dirigir, no pueden sostener, no pueden dirigir y no pueden nutrir adecuadamente, suficientemente el camino de la fe, porque son exactamente así, elementos secundarios, complementarios. No pueden sostener, como digo, un camino de fe con la suficiente seguridad y fecundidad. Por esa limitación, ¿no? Por esa limitación objetiva. Es un elemento secundario, no valdría. No valdría para, como digo, edificar sobre él y nutrirlo adecuadamente un firme y fecundo proyecto de vida. Yo creo que en general hoy se puede decir que en la vida de la fe o de la Iglesia hay una atención grande hacia lo más central del misterio cristiano. Creo que en todos los órdenes, en la práctica espiritual, en la celebración litúrgica, en la praxis moral, en el pensamiento teológico, en la tarea pastoral, creo que en todo hoy en la Iglesia está clara una orientación firme hacia la palabra de Dios, hacia la mejor tradición de la Iglesia, con atención grande también a la marcha de la historia, al desarrollo de la cultura, a la vida social, etc. Esto, evidentemente, no excluye, y también lo conocemos, no excluye pues, que haya grupos, que haya mentalidades, que haya individuos cuyas opciones no nos parecen tan acertadas dentro de la misma Iglesia. Nos parece quizá que hay individuos, grupos, cuyas grandes opciones merecerían una notable revisión. Pero bueno, en la Iglesia convivimos todos. A mí me parece, como digo, que en general hoy la cosa está bastante bien planteada. No obstante, la permanente pobreza de una Iglesia que es Iglesia de pecadores. Bueno, vuelvo a esto que decía, ¿no? Necesidad de encontrar un elemento radical en orden a un proyecto de vida humana y vida cristiana, porque el proyecto es necesario. Esta sería una segunda afirmación un poco previa a esto de la gracia que quiero también señalar, ¿no? Se hace falta un fundamento, una raíz viva, vigorosa, eso es en orden a un proyecto, porque el proyecto, añado, es necesario. En nuestro contexto cultural, yo creo que quizás sobre todo, de modo un poco mayor, entre los jóvenes, se percibe una cierta renuencia a esto del proyecto, ¿no? Proyecto de vida, la visión global, unificada, con cierta estabilidad, programática, todo esto que implica un proyecto suscita a veces algún escepticismo. Con frecuencia observamos que se prefiere una cierta improvisación de la vida. Tanto proyecto, pues vamos viviendo. Ya vamos viendo, ¿no? Ya vamos viendo, vamos viviendo una cierta improvisación de la vida que, sin embargo, corre el riesgo de una pérdida grave de la vida misma. Porque vamos sumando fragmentos inconexos. Hoy una cosa, hoy una relación, hoy una tarea, y mañana se verá. Pero así la vida se va disolviendo en muchas unidades diversas, inconexas, y eso no puede satisfacer ni puede aportar fecundidad. Creo que esa cierta improvisación en todo, improvisación, temporalidad, desconexión, eso creo que tiene el riesgo grave de pérdida o disolución de la vida misma. Y esto porque faltan verdades, convicciones, ideales, certezas, sobre lo cual construir esto. Un proyecto de suficiente consistencia, de suficiente estabilidad, que pueda, por tanto, ser fecundo. Que pueda, por tanto, ser fecundo. Creo que en la vida general, y en concreto en la fe,
no se puede vivir con mucha improvisación. En acciones, es lo que digo, ¿no? En acciones sueltas, inconexas, relaciones, sobre todo el tema de las relaciones humanas, ¿no? También relaciones afectivas, sin mucha perspectiva de futuro. Hoy estamos así, mañana ya se verá con quién estamos mañana. Según impongan las circunstancias o las apetencias personales del momento. Por eso reivindico en segundo lugar, ¿no?, la necesidad de algún proyecto, de alguna convicción o experiencia fundamental sobre la cual construir ese proyecto necesario para una vida fecunda y por tanto satisfactoria para el hombre mismo y para los demás. Y para eso entonces es preciso encontrar ese elemento radical, originario, sobre el cual trazar este proyecto de vida. Y esto evidentemente es de igual modo necesario en la vida de la fe, que tiene que ser edificada sobre cimientos sólidos. Como decía Jesús, sobre roca firme, sobre roca firme. ¿Cuál es la roca firme de la que habla Jesús explícitamente en el Evangelio? En esta búsqueda de esa experiencia fundamental desde la cual planear y desarrollar un proyecto de vida fecundo, satisfactorio, se puede advertir, y ya entramos en el tema de la gracia, se puede advertir que hay un horizonte o un dinamismo de gracia sobre el cual se mueve toda la realidad, la vida de los hombres y la existencia cristiana. Un horizonte o dinamismo de gracia que, esto es lo que aquí hemos dicho muchas veces, ¿no?, sería la realidad fundamental sobre la que hay que asentar la vida. Que entonces, si esto es así y si así acertamos, esa vida se vivirá con la mayor lucidez y fecundidad porque está así, bien plantada, bien planteada, con toda consistencia y lucidez sobre el fondo último de la realidad, que es esto, un designio de gracia. En esta reflexión abordamos entonces esto, ¿no?, la necesaria opción. Como ya vengo diciendo, esta es una de las grandes propuestas que siempre hemos hecho aquí en estos encuentros así llamados, ¿no?, gracia, charis. Entonces, en esta reflexión abordamos la necesaria opción en favor del horizonte o dinamismo de la gracia, la necesidad de abrirse con la mente y el corazón al primado de la gracia, orientarse, invocar y dejar hacer a la gracia. Este principio o primado de la gracia se apoya en un hecho humano básico e incontrovertible, que hemos formulado aquí muchas veces, ¿no?, y que es el siguiente. En la vida lo más importante nos es dado, nos ha sido dado. Lo más importante, lo más decisivo, solo se puede recibir. Comenzando, naturalmente, por la vida misma. Y luego, todo lo que hemos recibido y que nos ha constituido. Los cuidados necesarios, el cariño, el habla, el lenguaje, en el cual vivimos como hombres. Decía Unamuno, ¿no?, el lenguaje, la sangre de mi espíritu. El lenguaje nos introdujo en la vida humana, que nos permite pensar y nos permite comunicarnos. La educación, un lugar y una tarea que ofrece la comunidad de los hombres. A los cristianos, ese tejido de gracias que se nos ha dado
Además, recibe o recoge la fe, el rostro y el nombre de Dios. Nos han dado en la Iglesia una educación moral, una comunidad, una esperanza. Se nos dio la oración del otro. Nunca valoraremos, creo yo, lo extraordinario que es esto, ¿no? Enseñar a rezar, o que nos hayan enseñado a rezar, el don de la oración en la que se nos introdujo, ¿no? Nos han perdonado los pecados. Se nos ha ofrecido en la Iglesia un lugar y una misión. En todo, ante lo humano y ante lo divino, se nos han dado 1000 oportunidades, medios, apoyos, compañías, advertencias, confianzas, exigencias. Nuestro yo actual, lo que somos cada uno de nosotros en este momento, es el resultado de un vastísimo concurso de generosidades, de mucha gente que no conocemos, que no conoceremos nunca. Es evidente que luego, bueno, pues hemos trabajado, hemos luchado, nos hemos movido con empeño, con decisión, a veces en modo desigual, no sin infidelidades, pero en el compromiso personal siempre hemos actuado sobre las oportunidades y los favores de los demás. El don nos precede. Venimos de una trama de generosidades y sobre el fondo de nuestro yo y de nuestra historia se dibuja esto, un horizonte de gracia. Yo creo que no hay antropología más verdadera. Esta es la realidad de las cosas, del ser humano, de cada uno de nosotros. Y no hay afirmación más errónea o más falsa que aquella que habla del hombre hecho a sí mismo. Esta primacía de la gracia, de lo gratuito, del don en nuestra vida, es lo que hoy estamos denominando justamente así, la lógica del don. Bueno, pues esto tendría que tener caracteres de mayor evidencia. Tendríamos que verlo y tenerlo asumido, más y mejor. Pero lo cierto es que este hecho radical se pierde de vista. Se pierde de vista, hombre, también quizá por las mezquindades y miserias, penalidades de la vida, que tampoco faltan, y que ocultan esta gracia originaria. Pero tenemos que reconocer que por encima de todas las miserias hay que reconocer esto, un afecto gratuito, una cordialidad a veces anónima, nos precede y nos sostiene, y sin ella nuestra existencia y nuestra historia no habrían tenido lugar. En la fe cristiana tiene iluminación y consumación definitiva. Iluminación y consumación definitiva este principio primado o dinamismo de la gracia. La fe nos enseña que en el fondo está siempre el rostro amoroso de Dios Padre, que es la fuente última de toda gracia. De Dios recibimos todos gratuita e inmerecidamente la vida, el calor del amor humano, la gracia de la filiación, su misericordia de Padre, la comunidad cristiana con sus numerosos beneficios concretos. Y luego, evidentemente, el don supremo del Padre es el Hijo encarnado. Lo estamos celebrando hoy, en quien todos hemos recibido gracia tras gracia. Gracia es la fe en Jesucristo como Salvador, y gracia la concreta vida de la fe que está sostenida por la acción del Espíritu Santo que prosigue en la historia la obra salvadora de Jesucristo.
En la comunidad cristiana, guiada por el Espíritu, se prolonga la gracia del Salvador en la concreta fraternidad, en el organismo sacramental, en la tradición de la palabra, en la oración. Por gracia, confiamos en encontrarnos con Jesucristo Salvador y con el rostro del Padre al término del viaje. En definitiva, en el cristianismo se hace absolutamente explícito este dato humano, como acabo de decir, creo, de la antropología más certera. La gracia nos precede. Hemos sido amados antes de ser. En esto tendríamos que pensar un poquito más, ¿no? Antes de ser ya éramos amados. Dios crea el valor que ama. Hemos sido eternamente amados. En la mente de Dios ya estaba nuestro ser y así era amado y por eso fuimos creados. Fuimos amados antes de que existiéramos y por eso fuimos. Que primero es el amor, el don, la gracia anterior a nuestro ser. Y por eso, como digo, fuimos imaginados, concebidos en la mente y el corazón eterno del Padre. Jesús, según el Evangelio de Marcos, comienza su ministerio público llamando a una conversión que consiste radicalmente en vivir del don de Dios, que Él, Jesús, trae. Definitivamente, la conversión inicial de Jesús no es de tipo moral. El cambio que Jesús plantea a esa metano y a esa conversión no es simplemente la del pecador, un cambio de conducta en el plano moral. Consiste esencialmente en abrirse al don del amor del Padre que viene a entregar Él como Hijo y enviado suyo para fundar toda la existencia en ese amor desbordante y sorprendente, confiando la salvación y el destino personal a las manos del Padre. Esta metanoia, esta conversión, este cambio consistirá siempre radical o sustancialmente en orientar la vida hacia el don. Gracias a la vida, gracias a la fe, gracias a la comunidad, gracias a la salvación, gracia somos también nosotros mismos para los demás, en lo cual tendríamos también que empezar un poquito más, seguramente. Gracia cada uno para los otros, porque es evidente que cuando adquirimos esta conciencia viva de que el don nos envuelve, nos precede y nos presigue, la única manera decente de estar en este mundo es con un vivo sentido de gratitud y de gratuidad, siendo por tanto también yo canal de gracia, gracia misma para los demás. Que por nosotros no se rompa ese circuito de gratuidades que todo lo genera, todo lo sostiene y lo nutre. Que por nosotros no se rompa la lógica del mundo. Que por nuestra inconsciencia o nuestra pequeñez no se difumine la lógica del mundo, no se borre el horizonte de gracia, que todo lo sostiene y lo nutre. Como decía Jesús, dad gratis lo que gratis habéis recibido. En este asunto del primado del don que estamos definiendo como radical, es sumamente esclarecedor que consideremos si con toda nuestra generosidad seremos capaces de dar tanto como hemos recibido. Si en un determinado momento de madurez de nuestra vida podemos hacer este cotejo, cuánto hemos recibido y cuánto hemos dado.
seguramente descubramos que no podremos dar tanto como hemos recibido, porque tantos nos han dado tantísimo, muchos, como decía, sin rostro, sin nombre, y yo solo soy uno. Y si vemos esto, constataremos al final que somos criaturas de la gracia. Lo que venimos diciendo, que una trama de gratuidades nos ha llevado hasta aquí, que, como decimos, el único modo correcto de vivir es insertándose activa y creativamente en este dinamismo del don que todo lo sostiene. El primado de la gracia, el principio de gratuidad, se ofrece, por tanto, con todo esto que decimos, se ofrece así como el dato o la convicción fundamental sobre la cual plantar o plantear la propia vida. Si lo más importante, repito que es muy fácil hacer una verificación personal de esto, ¿no? Si lo más importante nos ha sido dado, si lo más importante solo se puede recibir, ¿hay alguna otra realidad, alguna otra experiencia, alguna otra lógica que podamos considerar más fundamental, más decisiva, más determinante de la vida que este principio de la gracia? Desde esta convicción y experiencia radical, evidentemente surge un modo específico de estar en el mundo. En cuanto tomamos conciencia de la fuente de la gracia, se van articulando las actitudes correspondientes. Hay una determinada manera de ser hombre, una personalidad específica, un modo diferenciado de estar en la realidad. Y ya, para terminar, quiero señalar cuatro actitudes fundamentales, ¿no? Directamente desprendidas de todo esto que estamos diciendo. Evidentemente, en primer lugar, la gratitud. La gratitud. No es agradecido quien no tiene conciencia del don. En las relaciones humanas, la sequedad, la frialdad, la indiferencia o la actitud de exigencia sistemática o la queja permanente, actitudes tan poco constructivas de una convivencia grata y humanizadora, todo eso brota. Todo eso brota cuando falta esta conciencia viva de que lo más importante se nos ha dado. Y que, por tanto, la actitud primera es esto, una actitud de agradecimiento, ¿no? O surgen también estas actitudes negativas que digo, también hay que reconocerlo, cuando de hecho, que también ocurre penosamente, cuando de hecho se ha recibido poco, y esto también se da. Cualquier psicólogo es consciente de haber tratado mucha gente que tiene estas actitudes en la vida: escepticismo, frialdad, indiferencia, queja, resentimiento, porque se ha recibido poco. Se ha recibido poco o mal. Pero esto, que lamentablemente también ocurre por vía negativa, lo que está poniendo en relieve es esto, por la vía de la carencia. Lo que está poniendo en relieve es que la gracia nos constituye y que si nos llega o si ha llegado en baja medida, eso nos ha condicionado en nuestro yo humano de modo muy negativo. Y lamentablemente también se da. Pero si no ese es el caso, el único modo, la primera actitud de este modo de estar y de ser es la gratitud. Y segundo, evidentemente, todo esto que digo es muy sencillo y es muy lógico y van saliendo las cosas del modo más inmediato. En segundo lugar, evidentemente, la receptividad y la acogida. Cuando tanto hay que recibir, porque la verdad última de los hombres es que sin la generosidad de los demás no se llega a ser persona,
Solo se puede ser acogedor, observador, oyente, receptor. Esto implica, lógicamente, humildad y sencillez de corazón. No podemos permitirnos el lujo de ocultar cuánto debemos y ser, por tanto, de alguna autosuficiencia, con la que quizá parecería que somos más fuertes, más grandes. Pero la receptividad y la acogida sencilla y sincera son en realidad las actitudes que nos permiten crecer. Tercero, evidentemente la misma gratuidad, el dar sin contrapartidas, gratificaciones o remuneraciones, al menos inmediatas. Como antes decía, ¿no? Reproducir en uno mismo el sentido de gratuidad cuando se llega a ver cuánto se ha recibido. Eso es el único modo posible de ser persona. Lo propio sería llegar a una actitud general de generosidad sencilla, natural, como la más propia y la más espontánea y la más coherente. Y por último, ya en un plano específicamente religioso, dejar que Dios tome iniciativas, ¿no? La salvación viene de Dios. Nosotros cooperamos con su gracia. La gracia nos induce, nos alienta, nos motiva, por lo cual a la gracia entonces hay que estar atentos. Atentos al paso del Señor, que con suma frecuencia es tenue, poco clamoroso. Como dice el profeta, no grita por las calles. También es necesario además invocar por iniciativa propia, también por iniciativa nuestra, invocar la gracia de Dios, que en su esencia es la presencia del mismo Dios. Él es el don absoluto, lo más deseable y necesario, y el creyente puede y debe invocar su presencia, haciéndose así acogedor a ella y esperar. Que los tiempos de Dios no son los nuestros, y a Dios no podemos imponerle nuestro calendario, nuestro horario. Invocar la gracia de Dios y esperar.